Uno se acordó de traer las preguntas. Y mientras llega Rogelio, allá está. A ver, yo quisiera, ya que está llegando la gente y todavía queda un poquito de tiempo, ¿alguno quisiera decirnos algo que le llamó la atención ayer? ¿Algún punto que a ustedes les gustó de lo que dijo Rogelio? ¿Hay alguno que quisiera comentar? A mí me gustó esto era algo que yo no conocía, esto es algo que yo... A ver, un momentito. Cuando él nos dijo que debemos orar, en la oración que usted hace también es junto con nosotros. Por ejemplo, cuando usted nos invita y nos dice oremos, que todos tenemos que participar en esa oración. Mejor así, no oír solamente. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna cosa? Dime. Con referencia a la exhortación que él hizo de la Virgen María, que era magnífica, y verdad que en ese... Te quedaste más en la cuestión de la vida, pero me importaste lo que te gustó. Ok, ¿alguno más por ahí quisiera decir algo? Vamos. Dime, doña Victoria, pero espere, póngase esto, porque si no, no se le oye. Sí, padre. Mi pregunta es, ¿por qué si Jesús nunca habló latín, estuvimos tantos años celebrando la Santa Misa en latín? Míralo ya. A mí no me preguntes. Si quieren les explico esto ahora mismo. Aquí con este micrófono. Sí, habla con eso y yo te lo paso después. Mira, la iglesia en un principio hablaba la lengua que hablaba la gente, que era en su comienzo el arameo. Era la lengua que hablaban los apóstoles, era la lengua de Jesús. Pero cuando la iglesia empezó a crecer hacia el mundo exterior, diríamos, el arameo era una lengua muy local, muy pequeña. Solo lo hablaba la gente de Israel, pero ya muchos en Israel ni hablaban arameo, hablaban griego. La lengua de la iglesia fue el griego. Pero hacia el siglo V, el griego empezó a decaer y empezó a subir el latín. De manera que San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, que era la lengua que el pueblo entendía. Es decir, no el latín clásico de la época de Cicerón, sino el latín popular, el latín vulgar. Por eso esa Biblia se llama la Vulgata. La gente hablaba latín. Cuando la gente hablaba arameo, la iglesia celebraba en arameo. Cuando la gente hablaba griego, la iglesia celebraba en griego. Cuando la gente hablaba latín, la iglesia celebraba en latín. Pero en el siglo VI, un fenómeno tremendo. Llegaron los vándalos, los bárbaros, y arrasaron con Europa. En Roma vivían cerca de 2 millones de habitantes y sobrevivieron al ataque de los vándalos apenas 20.000 personas. Es decir, la ciudad quedó destruida. Pero los vándalos, cada tribu hablaba un idioma, un dialecto. No había una lengua, no había una gramática, no había una escritura. Y entonces la ciencia, la literatura y la liturgia se celebró en latín, que era la única lengua que tenía estructuras para eso. Pasaron muchos siglos en que aparecieran las lenguas romances. De la mezcla de la lengua de los bárbaros con la mezcla del latín que quedó, apareció el francés, el italiano, apareció el castellano, aparecieron muchísimas lenguas que después fueron evolucionando, pero se quedó el latín. Y había todo un movimiento de la iglesia de volver al vernáculo, y en eso surge la Reforma Protestante. Volver al vernáculo, ¿qué significa vernáculo? Gracias. El vernáculo es la lengua que habla cada pueblo. El idioma vernáculo nuestro es el español.
y el de los americanos es el inglés. Así, el vernáculo es la lengua que habla cada pueblo. Pero ya la tradición llevaba unos cuantos siglos con el latín. Cuando había un movimiento para volver a la lengua que hablaba la gente, vino la Reforma Protestante. Y ellos implantaron la lengua vernacular. Es decir, la lengua que hablaba en Alemania, las liturgias, las oraciones, las celebraciones se hacían en alemán, en otro lugar en francés. Y la Iglesia, para mantener una señal de catolicismo y que la gente no se confundiera, mantuvo el latín. Eso fue en el año 1600. Entonces, ¿qué sucede? El latín siguió siendo un signo de catolicismo y a la vez expresaba la universalidad de la Iglesia. Toda la Iglesia, si tú ibas a misa en China, la misa era en latín. Y si ibas a misa en París, la misa era en latín. Y si ibas en Hialeah, la misa era en latín. Un lugar importante también. El Vaticano II inició todo un movimiento que ya había comenzado fuera del Vaticano II con el movimiento litúrgico de recuperar la oración en la lengua del pueblo. Y se empezó tímidamente, yo recuerdo ese proceso porque yo era un niño, se empezaron a hacer las lecturas en lengua del pueblo. Primero se hacían las lecturas dobles. Se leía en latín y a la vez alguien la leía en castellano, porque eso lo hice yo, recuerdo, había un lector que abajo del altar leía en voz alta la lectura en la lengua que la gente entendía, mientras en voz baja se leía la lectura todavía en latín. Pero eso fue desapareciendo y poco a poco se fue introduciendo, y el Vaticano II le dio la puerta abierta a que se pudiera orar a Dios en la lengua de cada uno. Yo siempre recuerdo una persona que me decía, hay dos cosas que necesito hacerlas en español aunque estoy en los Estados Unidos. Una de ellas es rezar y la otra es ir al médico, para que el médico me entienda y para que Dios me entienda. El latín fue y sigue siendo la lengua madre de los documentos de la Iglesia, aunque, ¿por qué? Porque hay muchísimas lenguas en la Iglesia. Yo acabo de venir de un congreso litúrgico en Roma, donde había liturgistas de todas partes del mundo. Fue la semana pasada, ¿no? En San Anselmo, que es la institución más alta de liturgia del mundo. Había gente desde la Tierra del Fuego, en Sudamérica, hasta el Canadá, hasta la China, de todas partes del mundo. Entonces, había traducción simultánea, pero las liturgias las hacíamos en latín, porque era la única lengua que podía ser un poco común a toda aquella gente. Y en ese marco tiene sentido, pero en nuestra cultura, aquí, en esta ciudad, la lengua que tiene sentido es la que cada cual usa. Pero fue un proceso histórico, es decir, primero que las lenguas que se introdujeron en el siglo VI, que no eran lenguas, eran dialectos. No había formas ni de escribirlos, no tenían gramática, no tenían ortografía, no tenían estructura, no tenían sintaxis, eran dialectos muy rudimentarios, la de los pueblos vándalos. Y entonces la Iglesia conservó dos cosas frente a ese fenómeno. Primero, la lengua, que no solo lo hacía la Iglesia, sino que los libros de texto, las universidades, todo era latín, porque era la única lengua que tenía cuerpo, que se podía, y casi todo el mundo podía entender el latín, porque si uno lo estudia en latín no es tan difícil. Yo estudié 5 años de latín y antes podía hablarlo como si fuera castellano, hoy día ya no puedo, porque el latín tú te familiarizas y lo dominas como cualquier lengua, pero si no la hablas, hoy en día muy pocos curas saben latín, eso es un problema. Segundo, la Iglesia conservó las vestiduras que eran las vestiduras viejas romanas. Por eso yo las he dejado allí. Y si te parece, deja eso de las vestimentas. Cuando yo siga allí, le explicas, porque ahí están las vestimentas. Sí, pero para explicar cómo en aquel momento los que estaban de este lado del altar se vestían exactamente igual que los que estaban del otro lado del altar. Lo único que quizás estas vestiduras tenían símbolos
sagrados. Y la otra gente era una túnica blanca, que se llama alba, la ropa interior, y una capa, que es esa era la vestidura normal de toda persona. Como cuando nosotros ponemos pantalón y camisa, o las mujeres, eso se ponían los hombres, eso se llama en latín alba, que significa blanco, lo blanco, alba. Y entonces encima se ponían el colus, que es lo que es la casulla, que era estaba esto y estaba el cinturón, que es el cordón. El cinturón viene del mundo de los monjes, de los monasterios. El padre no sé si usa cíngulo, usted no usa cíngulo, ¿no? Porque no usa cíngulo usted. Yo no uso cíngulo. No hace falta, lo tiene a la medida. Pero en los monasterios no había un alba para cada uno. Había un alba de un tamaño. Entonces, ¿cómo se ajustaba el largo para que la gente no se la pisara? Se amarraba con un cinturón y se subía por arriba todo lo que sobraba. No sé si han visto algunos curas hacerlo, ¿no? Te amarras aquello y entonces todo lo que sobra, y arriba te pones la casulla que tapa todas esas imperfecciones de la barriga. La estola viene de otra parte, tiene origen hispánico. Es un aporte de la iglesia hispánica a la liturgia. Señal de autoridad, señal del sacerdocio. El sacerdote la usa de una manera, el diácono de otra, pero es signo, antiguamente se usaba así. El sacerdote lo usaba así, el obispo lo usaba suelta, así, y el diácono lo usaba así. Así que por la forma de la estola se sabía a qué grado del orden sagrado pertenecía el ministro. Si la llevaba así era porque era un diácono, si la llevaba suelta era porque era obispo, y si la llevaba cruzada era porque era presbítero. Pero como nosotros le dimos un golpe de estado a los obispos... Sí, pero el Vaticano II reformó eso, dejó que los obispos y los sacerdotes, los presbíteros, la usaran suelta. Presbítero, obispo y diácono. Y eso viene de España, así que es un aporte de la Madre Patria, de la Iglesia hispánica, a la liturgia. Y la casulla, que ha evolucionado muchísimo, era una pieza de tela que cubría todo el cuerpo, amplia, el colbus se llamaba, que después pasó a llamarse casulla o pequeña casita donde uno se mete. Esa es más o menos la forma antigua. Los griegos la utilizan muy grande y la recogen, que tiene mucha solemnidad. Y en la época barroca, ¿sí?, siglo XVIII, se usó entonces el ornamento. Eso es vestidura litúrgica. Y entonces se empezó a llamar ornamento porque aquello se empezó a recargar de bordados y de piedras. Era una cosa... Yo vi una en el Tesoro de Czestochowa, no sé si usted lo vio alguna vez, que debe de pesar por lo menos 30 libras. Porque todo un brocado, entonces tiene una imagen por detrás. Era una forma de arte nuevo, y claro, al ser tan pesada, no podía ser tan grande, y se redujo a una forma mucho más pequeña. Esa es la casulla llamada barroca. Esta es la llamada gótica. Sí, recuerden que esto es la misma, lo que le cortan ustedes esto de aquí, para que entonces el cura pueda mover las manos. Porque si no, no podía. Si esto tuviera que moverlo, al cabo de reza. Ustedes no se acuerdan, porque ustedes son jovencitos. En la misa, cuando el sacerdote tenía que hacer genuflexión, el monaguillo le levantaba la casulla, porque era tan rígida que si no lo hacía, la casulla le salía por encima de la cabeza. Así que era una pieza muy, muy elaborada. Yo he visto cosas de esas que son auténticas obras de arte, pero pertenecen a una época de la liturgia que ya no existe más. Pero alguna gente todavía se queda con la añoranza de aquellas casullas que ya hoy en día hemos recuperado la forma más antigua, que es a la vez más ligera
me parece a mí mucho más religiosa que una cosa que parece como una guitarra así, medio rara, pero que fue la que se usó por muchos años. Después la voy a traer. Explica nada más que ahora la dalmática que es lo que usa el diácono Tony cuando celebra, o el diácono Luis cuando celebran. Sí, ¿usted tiene amito? ¿Algún amito tiene, no? Amito también. Para explicarle las piezas litúrgicas. Fíjese, el hecho de que el sacerdote o el diácono o el obispo se revistan de una manera especial indica que esa persona está actuando in persona Christi. Y a la vez es como una separación del mundo y una vez una integración en una historia. Es decir, cuando el sacerdote se reviste, personifica la dignidad del sacerdocio de Cristo. Pero eso es un proceso de evolución de los años. Es decir, originalmente todas esas vestiduras, la gente que iba por la calle iba igual, con una túnica blanca y un manto encima. Lo que es el aporte propiamente litúrgico religioso es la estola. Pero esa forma la usaba todo el mundo. Pero cuando llegaron los bárbaros, que venían vestidos de pieles, yo recuerdo un profesor de historia que era veneciano, muy simpático, decía, los bárbaros eran chiquitos, feos y apestosos. Y lo explicaba así, se perfumaban con una mezcla de mantequilla rancia y orine de caballo. Nada más que levantaban el brazo y la gente caía muerta, me imagino. Sí, y después yo leyendo me enteré de cosas de que los romanos trajeron los vándalos a Italia como mercenarios, es decir, le pagaban para que lucharan por ellos. Y después los vándalos se dieron cuenta de lo débil que eran los romanos y acabaron acabando con los romanos. Pero cuando estaban en Italia, a veces había un campamento romano aquí y un campamento bárbaro aquí. Y los romanos ponían unos telones para que el aire aguantara un poco la peste. Así que imagínense cómo sería aquel Grajinski. Bien fuerte. Las vestiduras que hoy en día conservamos, fundamentalmente están inspiradas en las viejas romanas. La estola, recuerden que de origen español. Entonces ahí tenemos la dalmática. Antes había, todavía existen, aunque no se usan, la tunicela del subdiácono. Como ya no hay subdiácono, la tunicela no se usa. La dalmática del diácono y la casulla del presbítero. En un tiempo puede ser que le hubiera servido al padre. Entonces, esa es la dalmática, la vestidura propia del diácono. Originalmente era una vestidura propia de los papas. Los papas la usaban. Y en un gesto de premio o de reconocimiento de los diáconos, el papa les cedió esa vestidura a los diáconos. Es como una especie de casulla cerrada con mangas. La diferencia con la tunicela era que la dalmática era más ornamentada que la tunicela. Igualita, idéntica, de la misma forma. La dalmática tenía más adorno, la tunicela tenía menos adorno. Una historia que yo he hecho muchas veces, pero bueno, la voy a hacer después, pero si ustedes van a Roma y ven el cuerpo del San Juan XXIII, que murió en esa época, verán que tiene puesta el alba, la tunicela, la dalmática y la casulla. Porque los obispos para celebrar se ponen esos tres ornamentos. Que es tremendo. Sobre todo en un ambiente tropical debe ser espantoso. Entonces, esa capa que el padre trae ahí se llama capa pluvial. Pluvia significa lluvia. Era la capa cuando llovía.
Se usaba para salir en procesiones. Es una especie de casulla abierta. Muy elegante esa. Era una capa de aguas y pasó a ser una vestidura litúrgica en algunas, sobre todo cuando aparece el culto a la Eucaristía fuera de la misa, después del año 1300, que no se ponían casullas para dar la bendición, necesitaban otro ornamento, se desarrolló mucho el uso de la capa pluvial. Tiene siempre una pieza detrás. Era así, se tapaban con eso la cabeza para el agua. Después se estilizó y se conservó en una especie de colgante detrás, pero originalmente era una capucha. Ese es un modelito de Christian Dior. Así que, sí. Sí, claro, esa es la que enseñó el padre ahora, es cruzada, sí. Bueno. Y después la dalmática. No, es así, es así. Se parece al alba, pero no es un alba, porque tiene mangas. Es una especie de casulla con mangas abiertas. Sí, esa es la dalmática, ¿ves? Que es una casulla, pero con mangas. Sí. Sí. Normalmente, si no es una fiesta de solemnidad, no se usa la dalmática, se usa para las grandes solemnidades, no todos los domingos, ¿no? El diácono se reviste de alba y estola, que es lo obligatorio, lo que lo identifica. Ven que las vestiduras se convierten en un signo de quién es la persona que está ahí. Y los colores van a tener que ver mucho con eso además, es decir, vemos que están una forma de vestirse para el culto divino que va a basarse en las vestiduras típicas de los romanos que se conservaron después de la invasión de los vándalos, porque la forma en que venían vestidos los vándalos no se ve. No, es que tengo el micrófono aquí. Está bien. Aquí tengo con la cartuchera esta. Me parece que voy a repartir el correo. 1, 2, 3, 4. Sí, ahora sí me puedo mover, porque me siento amarrado. Miren. Los viejos tenemos que cuidarnos de las 3 C. ¿Saben eso, no? Catarro, caída y cagalera. Eso es mortal para cualquier viejo. Y aunque no lo parezca, yo soy más viejo que el padre. Que conste. Bien. Decíamos que la liturgia es un lenguaje de signos. ¿Se acuerda que ayer lo decíamos? Las palabras son signos, los colores, las personas, las vestiduras son un signo. Y además de eso, la Iglesia empezó a darle un valor al color, que se codificó finalmente, si se puso definitivamente en ley, en tradición escrita, en el Concilio de Trento, en el año 1600. Concilio de Trento. Y dice que el color es una forma de expresar el carácter propio de esa misa, de esa celebración, o del tiempo litúrgico. Entonces, los colores están basados en el sentido propio y natural de las cosas. ¿Qué significa el blanco? A ver, pureza. ¿Qué más?
la luz blanca. Es el color recuerdan que Cristo se transfigura, ¿y de qué color aparece que Cristo transfigurado? Blanco, es el color por excelencia de Cristo resucitado, el blanco. Por tanto, toda fiesta en la iglesia se celebra con vestiduras blancas, porque representan la luz de la fiesta, la alegría del resucitado. Entonces, el blanco también tiene equivalentes en los colores metálicos, así que puede ser blanco, puede ser plata o puede ser oro. Lo mismo, eso es blanco, es el color de las grandes fiestas de la iglesia. Ahora estamos en el tiempo pascual, por tanto las misas se celebran siempre de blanco. Así es. Hay otros colores que están basados en la experiencia. Nosotros acabamos de pasar la Cuaresma, y el color de la Cuaresma es morado. Bueno, ¿y por qué el morado? Cuando usted se da un buen mamellazo en una pierna, ¿de qué color se pone la piel? Es el color del sufrimiento en la piel, el color, la experiencia del dolor. Por tanto, los ornamentos de la Cuaresma son morados. ¿Ves? El rojo es el color de la sangre y también el fuego. Eso es experiencia. Por tanto, las fiestas de los santos mártires o de Cristo como mártir o la fiesta de Pentecostés siempre es rojo, porque Pentecostés es la efusión del fuego del Espíritu Santo. El Viernes Santo es el martirio de Cristo, rojo. El Domingo de Ramos es la lectura de la pasión de Cristo, rojo. Cuando hay un santo mártir, las vestiduras son rojas. Así que la misma vestidura está diciendo qué es lo que estamos celebrando. ¿Ven ese lenguaje? Cuando hay un campo verde, que tiene un verde fuerte, sabemos que la cosecha va a ser buena. Cuando el campo se ve seco, se ve marchito, el verde anuncia que va a haber una buena cosecha, que todo está creciendo bien. Y ese es el color de la iglesia, donde estamos en la época de que preparamos la cosecha para el reino. No cosechamos todavía. Por eso los domingos del tiempo ordinario son de verde, porque estamos en el tiempo en que la iglesia se está anunciando el evangelio y está creciendo. Es verde. ¿Ven? Los colores están basados en la experiencia natural. El color que me falta, bueno, el morado, ese es un problema tremendo, que llevamos años, esto que no salga de aquí, un chisme. Si la Cuaresma es penitencial, es morado, el Adviento no lo es, pero se usa el mismo color. Y entonces los liturgistas han pedido a la iglesia cambiarlo por otro color. Se propuso el azul real, por la realeza del Cristo que van a hacer. Se propusieron muchos colores, pero había un problema, que un color significaba una cosa en una parte del mundo y otra distinta en otra parte del mundo. Y no se pudieron poner de acuerdo y lo dejaron como estaba. Entonces la solución es usar dos tonos de morados distintos. Uno para la Cuaresma y otro para el Adviento. Y así, aquí paz y en el cielo gloria. Porque no hubo forma de encontrar un color que sirviera hoy día. ¡Ay, el azul! Pero en este país es señal de luto. No, que en este no hay problema. Entonces dijeron, bueno, vamos a seguir con el morado, que ya todo el mundo lo está usando. Hay otro color, que no sé si se han dado cuenta, que es el rosado. Sí, ese se usa en el tercer domingo de Adviento y en el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque los textos de ese día hablan de la fiesta que viene.
Empiezan a hablar de la alegría próxima. Y entonces es como si al morado le mezcláramos con el blanco. Una mezcla entre blanco y morado, y sale ese rosa que es como un rosa viejo. A mi párroco en Cuba, que no había casulla rosada, una señora de muy buena voluntad le hizo una casulla rosada que era un shocking pink, que cuando se la llevó le dijo, ay, gracias señora. Después me dice, ni muerto me pongo yo eso. Es decir, parezco una quinceañera si me lo pongo. Y creo que nunca se la puso. Y hay otro color que es el azul pálido, que es un azul celeste, que se usa en las fiestas de la Virgen. ¿Ustedes han oído decir eso, que le dan un dedo y se cogen la mano? Esa expresión, ¿no? Pues ahí pasó eso mismo. España, gloriosa España, fue el país que más trabajó para la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción. Era un reconocimiento a España por su función, los obispos españoles, el pueblo español, en la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. Entonces el Papa concedió a España, solo a España, y solo por el Día de la Inmaculada, ornamentos azules. Azul celeste, así como la camisa aquella, así un azulito así, el de la Inmaculada. Y entonces, la gente dijo que los gallegos nada más, de eso nada. Entonces la gente empezó a hacer ornamentos azules, pero realmente la autorización, el permiso, era solo para España. Y entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué los españoles? Y yo que soy, estoy pintado en la pared. Entonces, ornamentos azules, esos son los colores que se utilizan. Aunque en realidad el color propio de las fiestas de la Virgen es el blanco. Es el blanco. Se usa mucho el blanco con azul, el azul entero, pero probablemente el color de la Virgen, que es la fiesta, es el blanco. ¿Alguna pregunta? Y aquí tengo una en la boca, ahora la voy a buscar. Ajá, diga usted su reverencia. En los tiempos de Jesús, todos los cristianos bautizados recibían el pan. ¿Por qué ahora se necesitan varios sacramentos para poder recibir el cuerpo de Cristo, o sea, el pan? Bien. Primero, ya no es pan. El asunto es el siguiente. La Eucaristía es un sacramento para los cristianos, para los creyentes. No lo recibe todo el mundo, es decir, en un principio, recuerden que la última cena de Jesús es antes de morir Jesús, el momento antes de su pasión, dice la noche en que fue entregado. Cuando la iglesia empieza a celebrar la Eucaristía, la celebra con la comunidad de creyentes. Cuando empieza a crecer esa comunidad, los que entran en la comunidad pasan por un proceso de aceptación de Cristo y por el bautismo. Los sacramentos se van a desarrollar, en un principio no se van a llamar sacramentos, son parte de la iniciación a la vida cristiana. Se supone que un cristiano que ha recibido y aceptado a Cristo viva su vida plenamente y totalmente, fielmente al Evangelio que ha recibido. Y en los primeros tiempos estaban tan fielmente a eso que estaban dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Son mártires. Es decir, había un proceso de iniciación. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia estaba en un mundo judío, esa gente conocían los 10 mandamientos, tenían un conocimiento del Antiguo Testamento, una serie de visiones éticas que el cristianismo las completa y las perfecciona. Pero cuando la iglesia empieza a crecer en el mundo no judío, aquella gente tenían una serie de actitudes y de experiencias que eran totalmente contrarias a la fe de Cristo. Al aceptar a Cristo tenían que pasar por un proceso
de transformación, es decir, un proceso de iniciación. Entonces surge el catecumenado para preparar a aquella gente. Entonces, la iniciación cristiana desde un principio va a ser, primero tienen que ser bautizados, pero para ser bautizados tienen que prepararse muy bien. Los catecúmenos, que ya eran creyentes, a veces pasaban muchos años antes de ser bautizados. Otros se bautizaban muy pronto, depende de cómo eran las personas. Y en el bautismo recibían esa noche el bautismo, la confirmación y la Eucaristía por primera vez. Y se suponía que mantuvieran esa fidelidad a Cristo a toda prueba. El problema viene cuando algunas personas cometen serios pecados y son apartados de la comunidad. Esos 3 pecados graves eran adulterio, asesinato o apostasía. La apostasía era renegar de Cristo las persecuciones. Fíjense que la iglesia va desarrollando programas o avenidas para resolver los problemas, pero en ese momento se suponía que si usted ha sido bautizado y se ha hecho el compromiso con Cristo, no vuelve a pecar. Era la mentalidad de la época. Y el que lo hacía quedaba fuera de la iglesia. Entonces había 2 actitudes que la iglesia fue perfeccionando. Uno era, usted pecó, se fue. Otro decía, no, pero Jesús perdonó. Y hay que aceptarlo. ¿Cómo aceptar a esa gente? Y entonces se creó lo que era la penitencia pública, el orden de los penitentes, y era un proceso por el cual las personas que habían cometido estos 3 pecados, asesinatos, padre, maté a mi suegra, hijo, no la vuelvas a matar más. Digo yo. El otro era el adulterio, una cosa terrible, y otra era la apostasía. Entonces, surge ese proceso sacramental de readmitir a la gente que duró muchos años con muchas formas y era muy duro, es decir, para que la gente pudiera, porque la mentalidad de entonces era, hay que hacer las cosas muy difíciles para que la gente sea muy seria. Entonces, no voy a explicar ahora todos los sacramentos porque nos coge el juicio final, pero según fue desarrollándose la iglesia, se fueron desarrollando los sacramentos porque la reconciliación fue una bendición para que los cristianos que habían sido apartados por el pecado pudieran volver a vivir la vida del cuerpo de Cristo. Ese proceso tuvo distintas etapas. Primero fue una penitencia pública, una confesión pública. Después se hizo privada, pero era muy difícil, es decir, yo voy y confieso mi pecado, ¿no? Y el sacerdote tiene una lista, sobre todo porque recuerden que había dicho antes que los bárbaros habían acabado con todo, ¿se acuerdan? Vinieron los monjes irlandeses a ayudar a evangelizar. Y ellos traían el sistema de San Patricio, que era una lista de pecados, a tal pecado, tal penitencia. Es decir, matar a la suegra, 6 meses de ayuno, por ejemplo. Según los pecados se ponía la penitencia, pero no es como ahora, usted no era absuelto de sus pecados hasta que usted no pagaba la penitencia. Y si yo le pongo a usted 6 meses de ayuno por matar a su marido, por ejemplo, o por cualquier cosa, 6 meses de ayuno, ¿cómo lo puede cumplir? Ah, no, pero tiene que irlos intercalando a lo largo de todo el año hasta que se cumplan los 6 meses. Por tanto, a lo mejor usted demora 3 años en pagar la penitencia. Pero si en ese tiempo vuelve a matarlo a otro, eso se suma. Es decir, la penitencia era muy dura. Muy dura. Entonces la gente dice, yo no puedo pagar esta penitencia. Acuden a la iglesia, a la indulgencia de la iglesia,
para que cambie esa pena que me han puesto por lo que yo he hecho por otra que yo sí pueda pagar. Han hablado de las indulgencias, ¿se acuerdan? Ese es el origen de las indulgencias, era una forma de algo que no podía yo pagar porque era muy fuerte aquello por lo que yo había hecho. Entonces podía ser entrar en un convento, ir en peregrinación a Tierra Santa, ayudar a la construcción de un hospital, es decir, cualquier cosa de esa. Es decir, nosotros los sacramentos tienen su base en Cristo y poco a poco han ido perfeccionándose para facilitarnos a nosotros, pero los cristianos en un primer momento tenían sus cosas muy claras con la iglesia. Sí, una cosa que yo quiero decir, cuando hay espacios es cuando uno es niño, y entonces uno coge y bautizo, porque bueno, pobrecito no sabe nada más, cuando sabe un poquitico más, pues ya sabe diferenciar que el cuerpo, esto no es pan, es cuerpo, pues se le da la comunión, después la confirmación. Exacto. Y así sucesivamente. Hoy día, pero si ustedes se hacen un adulto y ese adulto se convierte y se bautiza, ustedes lo han visto aquí, cada día de la Pascua la persona es no solamente bautizada, confirmada y recibe la primera comunión. El único problema es si la persona no está casada por la iglesia, en el fondo no debería bautizarse. Bueno, eso hay que ver la legislación. Por eso la legislación, me pregunto, ¿qué es el único problema? Pero si ustedes se bautizan y no hay ningún impedimento... Si no hay impedimento, no hay problema. Si no hay impedimento, es por eso. Pero así que el que se bautiza hace todo junto, porque ha tenido preparación en un catecumenado. Sí, antes de cambiar de tema, la diferencia que hay entre el bautismo y la confirmación. El bautismo da al Espíritu Santo. La confirmación da al Espíritu Santo. El bautismo da la gracia. La confirmación da la gracia. ¿En qué está la diferencia? En que en el bautismo nos introduce en la vida de Cristo, nos introduce en la iglesia. Pero la confirmación nos envía a predicar el Evangelio. Es decir, es el sacramento de la predicación. Nosotros predicamos por derecho propio, porque hemos recibido ese mandato en la confirmación. Es más, si el obispo predica porque es confirmado. Es un confirmado que predica como obispo. El presbítero predica porque es un confirmado que predica como presbítero. Y el papa predica porque es un confirmado que predica como papa. Y yo como laico predico como laico. Una cosa es predicar y otra cosa es la homilía. La homilía es un gesto litúrgico de la misa, no es lo mismo. Pero predicar el Evangelio, ese mandato, esa potestad que da la Iglesia, se confiere en el momento de la confirmación. Ok, la siguiente pregunta, ¿por qué no se hacen moniciones en la misa? Porque las moniciones se hacían en un principio, ustedes no se acuerdan porque son muy jovencitos, que pasamos de la misa en latín, de espaldas, en voz baja, a la misa de cara al pueblo, en español y en voz alta. Y en esa transición apareció este personaje que ya venía de la época del latín, que se llamaba el monitor de la misa participada. Un personaje que surgió en la transición. Sobre todo cuando la misa era en latín, se empezó a introducir al pueblo en lo que estaba pasando con un personaje que hacía moniciones. Pero al ser la misa en lengua castellana para nosotros, la figura del monitor fue decayendo hasta desaparecer, porque ya no tiene sentido. Lo vemos todo, lo oímos todo, lo entendemos todo. Y entonces a veces una de las reglas litúrgicas es no añadir cosas innecesarias a la liturgia. El apóstol San Pablo nos dice tal cosa, pero si lo van a leer ahora, deja que San Pablo lo diga, no hace falta que alguien diga lo que va a decir San Pablo. Solamente queda una pequeña munición al principio de la misa, para que la gente se sitúe en el sentido de la celebración. Eso es lo que ha quedado, pero en las grandes celebraciones papales nunca hay municiones. En ese sentido, hay comentadores de radio, pero allí no hay ninguna. Pues es un modelo, es decir, la celebración misma por sí sola debe ser lo suficientemente evidente para que no haya alguien que tenga que explicarnos lo que va a pasar. Si nos lo tienen que explicar es porque algo está mal.
Ok, la siguiente pregunta. ¿Es correcto durante la consagración del que dice el sacerdote, este es mi cuerpo, este es mi sangre, me perdonen, las personas la reciten en voz alta? O sea que yo digo, esto es mi cuerpo, esto... No, eso, el relato dos cosas. Primero, dice la instrucción, redención y sacramento, un documento oficial de la Iglesia, de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, firmado por el Papa Juan Pablo II. Es de obligatorio cumplimiento para toda la Iglesia. Dice, el relato de la institución, que es todo lo que nosotros llamamos la consagración, debe seguirse en silencio. No puede haber ni canto, ni palabra, ni nada, porque es el momento más sagrado de la misa y el pueblo acude a ese momento en total silencio. Porque si ustedes se fijan, lo que está leyendo el Padre es un texto bíblico, dice el Señor Jesús la noche que fue entregado ese texto. Originalmente no había elevación en la misa. La elevación de la misa surge en el siglo XIII, año de 1208. ¿Por qué? Porque las hostias acaban de aparecer en la historia. Antes de eso se usaba pan fermentado. La misa se consagraba pan fermentado como el pan que comemos nosotros en el desayuno. Pero eso daba muchos problemas para conservarlo. Se estropeaba con facilidad, se endurecía. Y entonces decidieron, hacia el año 1000 y pico, sustituirlo por el pan ácimo, que son las hostias, que ya es una cosa delgadita, que no se echa a perder, que dura mucho más. Pero como la misa entonces ya era de espaldas, en voz baja y en latín, y no había comunión de los fieles, la gente no la veía nunca. Entonces la gente la quería ver. Y se veía cuando el padre de espaldas, inclinado, decía, hoc es enim corpus meum, esto es mi cuerpo. Y la volvía a poner. Y después cogía el cáliz y decía, hic es enim cáliz sanguinis, y la volvía a poner. Solamente se podía ver por el lado. Que hacía la gente se arremolinaba por los lados, algunos traían escaleras, se empujaban, era un auténtico desorden en las iglesias. Porque claro, de espalda había un muro que cerraba la iglesia. Ustedes no conocieron eso porque aquí no hemos tenido esa, pero en Europa el santuario está cerrado con un muro. Se trepaban al muro, y entonces el obispo de París, Eudes de Sully, se le ocurrió pedirle a los párrocos que por favor, después de la consagración, hay una carta de él a los párrocos de París, eleven la hostia sobre la cabeza para que los fieles la contemplen y no jeringuen más. Eso se lo añadió, pero eso tendría que haberlo pensado. Entonces, el sacerdote levantaba la hostia y la gente decía, más alto que no veo. Todo eso, tremendo, tremendo. Si no se crean que los desastres litúrgicos son cosas del presente, sino también del pasado. Y entonces surge la elevación de la hostia, y como eso calmó a los fieles que querían ver la hostia, recuerda que entonces no hay exposición del Santísimo, no existe nada de eso, no existe custodia, no existe nada de eso. Eso vendrá después a consecuencia de esto y de otras cosas. Aparece la elevación. Y 300 años después, hoy bastante, el Concilio de Trento le añadió la elevación del cáliz, que no existía. Pero claro, para elevar la hostia había que parar la lectura del relato de la consagración. Entonces, la misa era en silencio, en latín. Y la gente, como no había sonido, se enteraba de lo que estaba pasando por las campanitas que tocaban los acólitos. Había una campanita, la primera campanita. Todo el mundo estaba rezando sus devociones. En esa época todavía no existe el rosario,
así como devoción. El rosario como devoción, así viene del Concilio de Trento prácticamente. La gente rezaba sus libros de devociones, chismeaba con el que estaba al lado, lo que hacía. Tocaban una campanita para decirle a la gente, ahora viene la consagración. Entonces uno se arrodillaba, lo que hacía. Y después que se acababa la consagración, volvían a tocar otra campanita y la gente seguía con sus oraciones. Pero cuando le añadieron la elevación, añadieron otra campanita para la elevación. Y eso es lo que hemos visto nosotros. La campanita era, recuerden que la liturgia es un lenguaje, ¿se acuerdan? Era el lenguaje para decirle a la gente, miren, ahora va a pasar esto. Cuando desaparece eso, la gente todavía sigue soñando con la campanita. Pero la campanita era necesaria para que la gente supiera qué era lo que iba a pasar. Hoy en día ya no hace falta. Entonces, el relato, parece que asusté a la niña, la pobre. El relato de la institución, según las normas de la Iglesia, debe atenderse en silencio. No se puede decir palabra humana sobre las sagradas palabras de Cristo. Ni Señor mío y Dios mío, ni Jesucito de mi vida, que eres niño como yo. Ahora, en silencio, porque la oración silenciosa la escucha a Dios igualito, igualito, yo dentro de mi corazón puedo decir lo que yo quiera. Pero lo importante es atender con respetuoso silencio. No se puede repetir las palabras, ni se puede decir nada, hay que escucharlas, porque es un momento muy importante en la celebración eucarística. Sí, y hay gente que dice, cuando lo levantas, no lo dicen para ellos, lo dicen públicamente, Señor mío y Dios mío. No. Por eso tiene que ser silencio, no se puede decir. La segunda esa cosa, es una ejaculatoria que estaba en los viejos misales para que la gente la dijera en silencio. Uno iba diciendo oraciones en silencio, y una ejaculatoria que es una oración breve, corazón de Jesús en vos confío, entonces es una ejaculatoria. Dulce corazón de María, sé la salvación mía, es una ejaculatoria. Señor mío y Dios mío, pero no es una oración litúrgica, porque en la liturgia nunca decimos mío, siempre decimos nuestro. El Señor esté con ustedes, no esté contigo. Siempre responde. Pero uno personalmente en su oración privada, que tenemos derecho a eso, por supuesto, en la oración privada en ese momento le decimos al Señor lo que querramos, pero en silencio, porque ninguna palabra humana, dice la Iglesia, debe sobreponerse a la palabra sagrada de la institución. Pero yo también te digo una que le oigo de vez en cuando el sacerdote termina el canon y dice, por Cristo, con Él y en Él, hay de pronto ahí veo que hay gente que dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Es decir, y juntan lo que es palabra del sacerdote sí, solo. Eso se le ocurrió a algún cura que sin saber lo que estaba diciendo se lo enseñó a la gente. Esto ha pasado en muchas partes. Yo estuve hace un tiempo en Guatemala, invitado por los obispos para explicarle todas estas cosas al clero y a los agentes de pastoral. Porque mucha gente que no sabe liturgia improvisa y crea. Miren, por Cristo, con Él y en Él, es el gran ofertorio de la misa. Ese es el ofertorio de la misa, en la cual el que preside ofrece a Cristo al Padre y lo eleva. Y nosotros respondemos con el gran amén. Decía San Jerónimo que en qué lugar en la tierra retumban las paredes de la basílica como en Roma cuando se dice el amén. La gente dice amén. ¿Qué significa amén? ¿Por qué no se tradujo entonces al español y se quedó en hebreo? Porque podemos traducir por así sea. Es que amén es mucho más que eso. Amén es la apropiación de lo que se me propone. Es decir, yo maté una vaca y tú dices amén, significa que tú la mataste junto conmigo. No significa que estás de acuerdo con que yo la haya matado, significa que hemos hecho juntos. Cuando el sacerdote dice eso y respondemos amén, significa que todos nosotros, junto con él, hemos celebrado la Eucaristía. Por eso también es tan importante. No nos respondemos amén a nosotros mismos, le respondemos amén a él como otro Cristo
que presenta la gran ofrenda al Padre del cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros nos apropiamos de ese gesto y de toda la celebración con ese amén. Ese es el gran amén. Por eso hay que entenderlo. Cuando yo digo amén, significa eso lo hemos hecho juntos, lo hemos dicho juntos, lo hemos celebrado juntos. Por eso amén no se traduce, sino que se conserva en su frase original, porque es mucho más que estar de acuerdo. Es la apropiación de lo que se me propone. Entonces, si eso está claro. Cuando digo amén, es una cosa muy seria. Por tanto, nadie, porque es que yo lo he visto esto con algunos sacerdotes que son muy ignorantes litúrgicamente. Dice, a ver, que el pueblo responda conmigo, por Cristo, con Él y en Él. Sí, y es para decirle, no se aburro, eso no lo puedo hacer. Sí, en realidad, el momento quizás más importante de toda la celebración es ese. Es el rito más importante, por lo cual todo lo que ha sucedido antes, yo tomo parte de eso. Como el rito está reducido a una sola palabra, pues la gente lo quiere ampliar para adelante y para atrás. Pero en realidad esa palabra es lo suficientemente fuerte para yo expresar lo que quiero decir y hacer. Por tanto, por Cristo, con Él y en Él. Ese es el único ofertorio de la misa. El otro no es lo que la gente llama ofertorio, es presentación de los dones. En la misa lo que la gente llama ofertorio es el traer los dones al altar. Y ese rito se llama presentación de los dones. Se llamó ofertorio por un error que había en el misal antiguo, que reproducía el misal medieval, y los que hicieron la reforma de Trento no sabían cuán viejo era ese rito, y como le habían dicho que los ritos viejos no los tocaran, lo dejaron. Y había una oración de ofertorio: te ofrezco, Señor, este pan y te ofrezco. Pero las investigaciones posteriores dieron origen que esa oración no era antigua y que no tenía sentido, porque yo a Dios, en la economía, en la estructura del Nuevo Testamento, no le puedo ofrecer pan y vino, sino eso era del Antiguo Testamento. Yo presento pan y vino. Por eso la oración que el Padre dice es: te presentamos este pan, fruto de la tierra y del trabajo. ¿Recuerdan? Te presentamos y la gente responde con una alabanza: bendito sea por siempre, Señor. Por tanto, no debe haber cantos que digan te ofrezco nada, porque ahí no se ofrece nada. El verdadero ofertorio es lo que es la doxología final, que se llama así, el por Cristo, con Él y en Él. Ok. Hay una pregunta, se nos está pagando el tiempo, pero es una pregunta que yo creo que es muy importante: los símbolos. Es decir, ¿en qué momento las personas tienen que alzar las manos o no? Al final, Padre Nuestro, hay varios gestos, tanto del celebrante como de la asamblea. Quiero saber cuáles son los gestos propios del celebrante y de la asamblea. Mi pregunta viene por el hecho de que en ocasiones la asamblea eleva los brazos junto con el sacerdote en el momento que solo el sacerdote lo debe hacer. Sí, bien. Y me gustaría que junto con eso habláramos de la paz, porque al fin y al cabo hay gestos del cura, gestos del pueblo y la paz también. Gracias. Recuerden que he estado diciendo todo el tiempo que es un lenguaje de fe. El primer lenguaje es el cuerpo humano. Sí, nosotros en la misa tenemos varias posiciones. Nos sentamos, nos paramos y algún tiempo nos arrodillamos. Así que el cuerpo tiene esas tres posiciones. Otra posición, caminamos en procesión. Es decir, todo eso es un lenguaje. El estar de pie, según los padres de la Iglesia, nos convierte en un signo de Cristo resucitado. Lo dice San Jerónimo: oramos de pie el domingo, día del Señor, porque somos un signo de la presencia del Señor en la asamblea. Es decir, por eso toda oración en la Iglesia se dice, cuando dice oremos, ¿cómo estamos nosotros? Parados. El Evangelio, de pie, porque es la gran voz del resucitado que resuena en nosotros. Es decir, el estar de pie, somos un signo de Cristo resucitado. La comunión la hacemos hoy día de pie, porque recibimos al resucitado
siendo nosotros expresión de esa resurrección. La palabra resucitar significa ponerse de pie. El muerto, cuando resucita, se pone de pie. Lázaro se pone de pie. Cristo se pone de pie. Es decir, la palabra resucitar, resurrexi, es levantarse de la muerte. Por tanto, nosotros al pararnos somos un signo de Cristo. Sentarse es un signo de escuchar. El que escucha se sienta. Incluso Cristo se sienta en la sinagoga para predicar también. Es decir, un signo del que habla y del que escucha. Nos sentamos para las lecturas, nos sentamos en distintos momentos. La posición de rodillas es muy tardía en la iglesia. Diremos que es más bien moderna y viene por otras influencias. Porque originalmente, hasta el siglo XI, estaba prohibido arrodillarse en la iglesia. Porque originalmente arrodillarse significa que el pecado nos ha derribado por tierra. Y solo se arrodillaban los que estaban en pecado y lo hacían del atrio de la iglesia hacia afuera. No podían participar de la misa, se quedaban afuera, escuchaban la palabra y después se iban, porque no podían comulgar. Después, en la época de Carlomagno, los alemanes tenían la costumbre de arrodillarse ante los señores, ante los príncipes, y se introdujo la costumbre de arrodillarse delante de Dios, porque si me arrodillo delante del duque o del príncipe o de quien sea, pues me arrodillo delante de Dios. Y eso se ha conservado en la iglesia con doble sentido. Arrodillarse como adoración y arrodillarse como penitencia. Es que el cuerpo. Entramos en procesión porque somos un signo de la iglesia que está en marcha. Es decir, todo eso tiene un sentido. Los gestos que hace el sacerdote son gestos presidenciales. Como el resucitado nos da la paz. Como el resucitado nos desea que el Espíritu esté con nosotros. Y nosotros respondemos, pero no tenemos que hacer el mismo gesto de Él, no tiene ese sentido. Él hace un gesto, el Señor está con ustedes, y nosotros respondemos, y con tu Espíritu, no hay que mover las manos. Hay gente que le gusta mover todo lo que puede mover. Hay un momento en la liturgia que es el rezo del Padre Nuestro. Y yo creo, mi opinión personal, eso no es un texto litúrgico ni está en ningún texto, pero es una opinión personal de mis estudios, que en la antigua liturgia, que nosotros no conocimos, la misa de Trento, la misa de Trento era una misa privada dicha en público, es decir, no había participación ninguna. Por tanto, el Padre Nuestro lo decía solo el sacerdote, nosotros no decíamos el Padre Nuestro. Él decía, Pater noster qui es in celi sanctificetur, nosotros ahí calladito. Y el monaguillo decía, sed líbranos a malo, y líbranos del mal. Y exponía el sacerdote las manos, entonces todavía no, entonces el gesto era así. En Trento dijeron que las manos del sacerdote no podían ser ni más altas ni más anchas que el hombro. Era el gesto, y no sé si usted llegó a celebrar así. No, gracias a Dios. Bueno, es más joven de lo que yo creo. Por Dios. Entonces, pero yo sí, muchos de ustedes vieron a los curas celebrando Usted así. sí conoció eso porque es más viejo que yo. Sí, tenía que ser así porque no podía ser ni más alto ni más ancho. Era como si estuvieran midiendo un pescado o algo así. Era la evolución de este gesto. ¿Sabe qué significa este gesto? ¿De dónde viene? ¿Recuerdan cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, que estaban en una batalla? ¿Recuerdan? Que cuando Moisés levantaba las manos, ganaban, y cuando las bajaba, perdía, porque se les cansaban, eran muy ancianos. Este gesto, originalmente, es la oración de Moisés. Jesucristo habrá orado así, porque era hebreo. La Virgen habrá orado así. Los apóstoles oraron así. Era originalmente la forma en que los israelitas rezaban.
como lo hizo Moisés. Así. Pero la iglesia entendió que esa oración de Moisés era como un anticipo de la oración de Cristo en la cruz. De manera que al orar así ya no se recordaba a Moisés, sino a Jesucristo en la cruz. Por eso se conservó. En la oración los cristianos por mucho tiempo oraron siempre así. Y eso quedó en la liturgia para el presidente. El sacerdote continuamente ora así porque es un gesto de muy antiguo. Entonces, cuando él decía el Padre Nuestro, él solo decía Pater Noster. Cuando se devolvió el Padre Nuestro a la asamblea, la liturgia nunca dijo de qué manera debíamos poner las manos en ese momento. Y se dejó a la discreción. A mí me gusta poner las manos así en el Padre Nuestro, otros lo ponen así, otros, y no importa. Es decir, no hay nada regulado sobre eso. Pero lo más importante es que el Padre Nuestro es la oración de toda la asamblea. Y hay que decirla. No sé si está claro. No sé si hay algo más. La paz. La paz. La paz ha sido un problema litúrgico por muchos años. Porque la paz, hasta el siglo V, fue el cierre de la liturgia de la palabra. Cuando estaba separada y cuando estaba unida. Es decir, la liturgia de la palabra tenía un rito al final que era la paz. Y después empezaba la liturgia de la Eucaristía. Así que como el rito final de la liturgia de la Eucaristía es la comunión, el rito final de la liturgia de la palabra era la paz. Pero a San Agustín, de feliz memoria, se le ocurrió cambiar la paz como preparación a la comunión y puso ahí al Padre Nuestro, que no estaba en la liturgia entonces. Así que el Padre Nuestro en la liturgia, como preparación a la comunión, y el rito de la paz son de influencia de San Agustín. Y como era una persona muy importante, se empezó a extender en una época en que no hay formularios litúrgicos, no había misales, no había nada escrito, todo el mundo improvisaba. Pero el gesto de San Agustín le gustó, entonces la paz quedó como preparación a la comunión. Ya no era el final de una liturgia, sino la preparación de la comunión. Si vas a presentar tu ofrenda ante el altar, vete y reconcíliate con tu hermano. Pero ¿quién da la paz? El sacerdote en el altar dice, ¿qué dice usted, Padre? Que la paz del Señor esté con ustedes. Ahí recibimos la paz. Nosotros lo que damos es una señal de esa paz, porque ya la paz la hemos recibido, que no es lo mismo. Y esa señal es al que está al lado. Al que está al lado. Es decir, no es todo el mundo a todo el mundo, que nos coge el juicio final y no hemos acabado. No. Miren, una comparación. La liturgia es como una mujer, preciosa mujer, una mujer bellísima. Tiene un cuerpo perfecto, unas manos, el pelo, la cara, maravilloso, pero tiene una oreja de este tamaño, una sola, así. ¿Ya se fastidió? En la liturgia la paz es proporcional a ese momento, no puede disminuir el momento importante que es la comunión. Y entonces, yo recuerdo un profesor en Roma, un viejito muy simpático, decía, la paz es un momento esquizofrénico. Decía que era esquizofrénico. Y digo, ¿por qué dice? La paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es un salto mortal para el sacerdote. Y entonces toda la intensidad de la oración se drena, se va en el guachipandeo ese, le doy la paz a esto, a otro, a la vieja gorda esta no, a la otra sí, voy a la gasolinera de enfrente y saludo. Es decir, es un gesto proporcional al momento. Hermanos, paz a toda la humanidad. No existe canto de paz. Hermanos, paz a toda la... No, pero el coro le encanta muchas veces poner el canto ese. Claro. Y tenemos que tener mucho cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que lo que yo estoy viendo de errores
Por eso yo no quiero que lo digas tú, porque no lo diga yo, no va a decir que diga, no, es el Padre José Luis. No, no, es la liturgia. Es algo que hemos inflado como un globo. Porque simplemente la paz de Cristo al que está a tu alrededor. Y el párroco se tiene que bajar a darle la paz a todo el mundo que viene a la iglesia, porque desde el altar... El problema es, bueno, entre otras cosas, pero el problema es que entendemos el signo de la paz de Cristo como el saludo personal mío a mis amistades. Y voy a saludar a todo el mundo, ¡ay, vale! Y se convierte en algo, es decir, eso no es que esté malo intrínsecamente, sino que se pierde, se diluye la fuerza de ese momento en algo que la fuerza debe estar en la comunión. ¿Sí? Una cosa que tiene sobre la paz, grítala rápido porque no se te oye. Espérate, que no oigo nada. Sí. A ver, dime. No, pero... Bueno, la liturgia dice... O sea, lo que está diciendo ella es el signo de la paz, que veo que dice ella que hay matrimonios que se besan, otros que se abrazan. Si no beses a uno que no sea tu marido, porque podría ser... Mira, la liturgia dice, dése una señal de paz. Y esa señal cambia con los países. En algunos países la gente se saluda así, porque no se toca a la gente. Nosotros que somos latinos nos gusta mucho el tocar todo lo que se pueda tocar. Y entonces puede ser un abrazo, si es gente muy conocida, puede ser dar la paz, depende. Es decir, eso es un poco abierto, ¿no? En ese sentido, sin exagerar tampoco. Sin exagerar, porque no es el momento más importante de la misa. Y no es un momento de saludo. Quiero entender eso. Es decir, el Padre nos ha dado la paz. Y nosotros hacemos una señal de esa paz. Ese es el sentido. No es un gesto de reconciliación tampoco. Es un gesto de la paz. ¿Saben lo que significa la paz? Eso tenía que haber empezado yo por ahí. La paz hebrea, el shalom. No es que no te fajes con tu vecino o que estés bien con tu marido, no. La paz, que fíjense que sí es tan importante que es lo que dice Cristo resucitado en todas sus apariciones, ¿no? La paz con ustedes, la paz. Es el deseo más grande que puede haber. Es decir, la paz es desear a la persona la plenitud en todo. Es el deseo de total plenitud, afectiva, económica. Quiere decir esto, que tú seas... Fíjense bien lo que quiere decir la paz, que tú seas delante de Dios todo lo que Dios sabe que tú puedes llegar a ser. Eso es lo que cuando yo te deseo la paz, te estoy deseando decir, que tú seas todo lo que Dios sabe que tú puedes llegar a ser, que puedas llegar a serlo. Es el deseo de plenitud, no es un saludo, es un deseo teológico muy profundo. Recuerden que es lo que dice Cristo resucitado. No lo dice buenas tardes, no, la paz con usted. El shalom. No es el Irene griego, que era no matarse, no. Aquí la paz es, y parte de esa plenitud es la armonía entre las personas. Parte de esa plenitud es la felicidad. Parte de esa plenitud es la bondad. Parte de esa plenitud es la paciencia. Parte de esa plenitud es todo lo que significa ser cristiano. Entonces, eso yo lo deseo en el momento antes de la comunión. Que tú seas plena, es decir, que tú puedas llegar a ser delante de Dios todo lo que Dios sabe que tú puedes llegar a ser. Eso es lo que significa la paz. Segundo símbolo. La gente, hay iglesias donde tú vas y la gente, pum, se coge de la mano para rezar el Padre Nuestro. Ajá. ¿Qué significado tiene eso? Eso lo inventaron los Boy Scouts franceses. Y algunos curas lo copiaron. Es decir, los Boy Scouts, que cuando estaban en torno a la hoguera, que cantaban, se cogían las manos y rezaban el Padre Nuestro cogido de las manos. Pero no es un gesto litúrgico. Nosotros nos vamos a dar ese saludo en el saludo de la paz, no en el Padre Nuestro, no tiene ese sentido de cogerse las manos. Entonces, hay iglesias que entonces la gente se mueve para acá y para allá, y esos son inventos que hacemos.
Pero en la tradición de la iglesia no es una forma de orar cogerse de las manos. No ha existido. Ha existido esta forma, o esta forma, que es desde el siglo XI, pero nunca esto. Otro signo es el signo de la comunión. Sí. Hay una cosa que me llama la atención. Algunos ministros eucarísticos, cuando van a recibir la comunión de mí, en vez de poner la mano, ponen la lengua. Después ellos cogen la Eucaristía y la dan con la mano. No entiendo esa duplicidad de pensamiento. O sea, si ellos tanto respeto tienen que no pueden recibir la comunión sino en la boca, entonces no veo qué sentido tiene que luego la repartan en la mano. No, es más, una persona me dice, es que mis manos no están consagradas. Y digo, ¿y cuándo te consagraron la lengua? Porque yo me enteré. Por eso, ¿no? Y hay otra gente que uno de los grandes problemas que yo tengo a la hora de repartir la comunión, y creo que los otros curas y diáconos y ministros eucarísticos tienen, es la cantidad de gestos raros que la gente hace. Voy a decirte algunos. Le doy la comunión después de que me ha hecho un golpe casi en la mano con la hostia, y después abre la boca y si puede me arranca un dedo, luego se hace la señal de la cruz, luego pasa un poquito más adelante y se inclina ante el altar, hace otra señal y sigue para recibir la sangre. La cantidad de gestos raros. El peor es que Dime cómo, yo lo que quiero saber es, ¿cómo manda la iglesia que se reciba la comunión? Para que como iglesia tengamos algo homogéneo, es decir, que hagamos lo mismo. Ahí hay gente que de pronto esté uno de la comunión y de pronto ¡brum!, se me tira de rodilla al piso y el que va detrás casi se come a la persona, se cae. Es decir, hay otros que hacen medias genuflexiones que ya estamos muy viejos para medias genuflexiones, se van a romper la espalda. Es preferible que... Solamente hay que dime seguir, cómo hay que recibir la comunión. mire, solo hay que seguir las normas de la iglesia. Uno de los grandes momentos del Concilio Vaticano II fue toda la teología de los laicados. Nosotros antes del Vaticano II éramos el objeto de la iglesia. El Vaticano II nos hizo el sujeto de la iglesia, y cambió por completo. Es decir, ¿quién ofrece el sacrificio? Toda la asamblea litúrgica. Es decir, y para eso se crearon los ministerios litúrgicos, que no existían, y se recuperó la comunión de pie y en la mano. Es decir, el laico, nosotros, tenemos la misma dignidad que el sacerdote que comulga de pie y en la mano. Fue un gesto de reconocer lo que en un principio se hacía, es decir, la comunión de pie y en la mano no es un invento del Vaticano II, esa era la forma natural de la iglesia por 1000 años. Que en una época en que el clero empezó a subir en importancia y los laicos empezamos a hacer nada, pues una forma de expresar esa diferencia era que el clero comulga de pie y nosotros de rodillas, él en la mano y nosotros en la boca. El Vaticano II recuperó eso y la Iglesia de los Estados Unidos dice que la posición oficial para comulgar es de pie. Antiguamente comulgábamos de rodillas porque había esa teología del laicado que fue desfasada, fue superada. Es decir, y los ministros de la comunión que dan la comunión con la mano es un contrasentido que la reciban en la boca. Déjame terminar un momentito. Es decir, las normas de los Estados Unidos dicen la comunión en los Estados Unidos es en la mano. Busquen en la página web de la Conferencia de Obispos Católicos. Otros días una señora me mandó una carta que la Virgen había dicho, la Virgen no tiene ningún trabajo en la comisión de liturgia de la iglesia. Ninguna revelación privada, ninguna, ni las aprobadas, tienen valor teológico. Ninguna. Solo lo que dice el Papa. Ese es ser católico, es decir, nosotros hacemos lo que dice la iglesia. Entonces, la iglesia dice, bueno, el que quiera comulgar en la boca puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta. Pero los ministros de la comunión que están tocando el cuerpo del Señor con la mano, no tiene sentido. No, Señor, me dice, ay, es que la mano es tan pecadora. Dios, Señor, al que esté libre de pecado, que lance la primera lengua. Sí. Y la posición es, yo estoy en la fila de la comunión.
La persona que está delante de mí se quita, porque no le hago el saludo a la espalda de la señora o del señor que esté. Cuando se quita, hago una inclinación, que es lo que pide la iglesia. Lo que pide la iglesia es una inclinación de cabeza, una venia. No pide genuflexiones. ¿Por qué? Porque vamos en fila. Estoy yo en la catedral hace un tiempo en una ordenación. Delante de mí había una muchacha que estaba sentada en el banco de adelante, que yo lo oía hablar, hablaba en portugués, no sé si era brasilera o portuguesa, una muchacha alta, delgada. Y delante de mí hizo una genuflexión para comulgar. Y metió su pata larga entre mis piernas. Ella no supo nunca que estuvo a punto de morir aplastada. Porque yo me agarré del banco. Por si esa era otra persona, muere en el momento de la comunión. No llega. La iglesia no quiere eso porque detrás de mí hay una persona. Es decir, los obispos cuando hicieron que este era el gesto, lo hicieron pensando en que si yo hago así, y además yo no puedo porque la artritis no me deja, pero si yo hago así, hago una genuflexión. Entonces el canal de la Madre Angélica, que yo he hecho varios programas, la gente hace la genuflexión en el banco, detrás del fondillo del que está delante. Porque no, eso sí que nunca ha sido litúrgico, uno hace la genuflexión delante de la Eucaristía, pero nunca delante de la persona que está delante de la Eucaristía. ¿Qué trabajo cuesta seguir lo que dice la iglesia? La iglesia dice, una inclinación, se da el paso al frente, usted pone la mano o abre la boca. No hay que hacer cruces. ¿Para qué? Ni reverencias. ¿Para qué? Si tienen a lo más importante que es el Señor. Es decir, el lenguaje es lógico. El otro día estoy en una iglesia y el Señor comulga y va a rezar delante del sagrario. Yo dije, pues a lo mejor pensó que la hostia que le dieron era falsa. Porque si el Señor está dentro de él, ¿con quién está hablando? Es decir, no sé que el gesto luce raro, luce que no tiene sentido. Es decir, la liturgia es un lenguaje de sentidos. De sentido. No tiene ningún sentido hacer ninguna cruz, pero miren, cuando nosotros comenzamos la misa, decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre de. Esa es una fórmula que está en el Evangelio de San Mateo. Vayan por el mundo entero, recuerden, y bautícenlos a los que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo creo que capítulo 28. Como no soy protestante, no estoy muy seguro. Entonces, esa expresión que está en San Mateo está basada en la cultura. En griego, en el nombre de, es decir, en to onómato to, en la frase en griega es en to onómato tu patros, kaituio, kaituagio neumatos, se la aprenden y se lo dicen a alguien y queda muy impresionado con eso. Era una fórmula legal para indicar un cambio de propietario. Es decir, ¿de quién es este libro? Este libro es ahora en el nombre del Padre Menéndez, ahora le pertenece al Padre Menéndez. Un bautizado tiene un cambio de dueño. El dueño, cuyo nombre se decía a continuación, del bautizado es ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos propiedad de la Trinidad. Eso es lo que significa. Y con esa palabra, me imagino que eras muy chiquita, ego te bautizo, in nomine Patris, et Filii et Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A cada uno, en el nombre de él no significa en lugar de, significa declarando oficialmente que tú eres ahora, por ser bautizado, propiedad de Dios. Y cuando yo lo repito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estoy deseando que cada día y cada momento de mi vida Dios sea mi Señor, que yo pueda vivir la vida trinitaria. Pero eso tiene también otro sentido, porque para las comunidades hebreas el nombre era la totalidad de una cosa. Por eso no se puede pronunciar el nombre de Dios en vano, es decir, ante Dios hay que respetar. El nombre de Jesús doblen todas las rodillas. El nombre es la totalidad absoluta. Por ejemplo, bautizar, que significa sumergir, en el nombre también significa que esa persona se mete hasta el fondo de la vida
trinitaria, para saturarse de ella. Es decir, hay mucho significado. Lo que pasa es que nosotros con los años hemos perdido el contexto, porque cada vez que yo digo el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hago para comenzar una acción litúrgica, estoy diciendo que esto que voy a iniciar me permita a mí vivir más intensamente mi vida y que Dios sea cada vez más mi Señor. Ese es el sentido de los gestos. Y yo hago otra señal de la cruz en la liturgia. Cuando el Padre va a leer el Evangelio o el diácono dice lectura del Santo Evangelio según San el que le toque. Y esa cruz significa, abre Señor mi mente para entenderlo, mi boca para proclamarlo y mi corazón para vivirlo. Hay otra señal de la cruz que se llama persignarse, que no tiene nada que ver con esto, que no existe en inglés, ni en francés, ni en alemán, solo en español, porque lo trajeron los frailes a América, viene de la iglesia mozárabe. Y es, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Es un antiquísimo exorcismo que le pido a Dios que me libre de los malos pensamientos, de las malas palabras y de los malos deseos. Cuando veas a tu suegra, a cualquier momento la puedes hacer. No pasa nada. Pero cuando se lee el Evangelio, yo no digo por la señal de la Santa Cruz, no. Porque eso es un exorcismo, no tiene nada que ver con la liturgia. En cualquier momento, a levantarme cuando yo quiera hacerlo. Con la liturgia tiene que ver lectura, abre mi mente del Santo Evangelio, abre mis labios, según San, abre mi corazón. ¿Sí? Hay una cosa que me llama la atención cuando digo la misa, cuando presido la Eucaristía, y de pronto el diácono saca la Eucaristía de lo que quedó, lo pasa por ahí y la gente se pone de pie. Yo siempre he preguntado, si yo soy templo, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no tengo que levantarme, porque ya Cristo está aquí. Y yo creo que esto es importante. Este papelito tú lo digo. No, yo todo esto. No, sí, mire, eso que dice usted ahora es muy importante, porque es un lenguaje ilógico. Si yo acabo de comulgar, el Señor está en mí, porque yo me voy a parar. Es como si yo me hubieran dado una hostia falsa. Es decir, el cuerpo tiene que tener un lenguaje lógico. Yo soy un sagrario en ese momento. Hay una parroquia que yo fui que cuando abren el sagrario, todo el mundo se para. Cuando cierran el sagrario, todo el mundo se sienta. Como si dijeran, se fue a dormir ahora, vamos a cerrar la casa. Pero si Jesucristo está presente, lo mismo con la puerta abierta que con la puerta cerrada. No hay más presencia. Hay una parroquia donde yo estuve que cuando empieza a dar la comunión todo el mundo está de pie y cuando termina de darse la comunión todo el mundo se sienta. A la vez. A la vez. Y parece como si el hecho fuera de que, el Señor está aquí, está presente, estamos todos de pie y cuando se va termina eso y entonces ya el Señor se puede sentar todo el mundo. Sí que cada uno de nosotros, si lo bueno que tiene aquello es la transformación. Lo bueno nuestro es que el Señor empezó haciéndose presente donde dos o más estamos, a través de su palabra, a través de la Eucaristía y a través de nosotros. Una pregunta que hay que hacerse siempre es ¿por qué Santiago, hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo hago? Absurdo. Es decir, por lógica, si yo tengo el cuerpo de Cristo en mis manos, no, claro, a veces la gente lo hace mecánicamente, pero hay que estar muy consciente de lo que yo llevo en la mano. Yo lo he visto pasar por delante del sagrario y hacer una reverencia con el copón en la mano. Es un lenguaje esquizofrénico. Sí, tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Si en ese momento paso por delante del altar, incluso saludan al altar los que acceden al altar o pasan por delante de él si no tienen un objeto litúrgico en la mano. El que lleva el libro no hace reverencia. Y el que lleva la Eucaristía tampoco. Tampoco, es decir, recuerden que el lenguaje de la liturgia es un lenguaje lógico, siempre lógico. Y todo lo que hacemos tiene un significado. Dos cositas nada más y con eso terminamos por hoy. ¿Puede una persona empezar
de lector o proclamador sin entrenar? Bueno, todo ministerio en la iglesia debe tener un proceso de iniciación. No se trata de leer, sino de entender lo que se está haciendo. Es decir, un lector tiene que entender el lenguaje de la Biblia, entender las técnicas de proclamación, entender su papel como ministro de la palabra. Es decir, no una persona. Un lector no es alguien que lee en la iglesia, es alguien que comunica a la asamblea su fe en lo que está leyendo. Entonces tiene que tener un conocimiento, es decir, yo no diría entrenamiento, sino una preparación y un conocimiento de todo lo que implica la palabra de Dios y todo el movimiento litúrgico de cómo subir al altar, porque nosotros decimos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y el ministro es un signo de la palabra, es decir, todo eso hay que profundizarlo. La siguiente cosa es, tengo una inquietud sobre los sugieres. ¿Dónde deben de sentarse? ¿En un sitio especial o junto a la parte de atrás? Donde no fastidien. ¿Que dónde se sientan los ujieres? Yo he estado en una parroquia donde los ujieres han estado conversando toda la misa al fondo, poniéndose de acuerdo quién hace. Cada ministro de la liturgia tiene como función ayudar al hermano a participar y por vocación ser un espejo de participación. Si se está leyendo, el ujier escucha la lectura. Si se está orando, el ujier ora. Si se está cantando, el ujier canta. Y organiza su trabajo de tal manera que no necesite darse señales y avisos durante la misa. La misa hay que organizarla antes de la misa. Si se va a hacer una colecta, ¿cuándo? ¿Quién la va a hacer y cómo? De manera que no haya que dar ningún aviso, porque eso es muy mal sistema. Es decir, y se pueden sentar en cualquier sitio con tal de que sean para los demás un espejo de participación, porque esa es su función. Su función es ayudar a la asamblea, no distraer a la asamblea. Es decir, no son personas cuya función es hacer la colecta. Eso es parte del ministerio, pero no es lo fundamental es acoger a la persona que se siente en su casa. Miren, yo estuve en un congreso en Lisieux, en la Basílica de Santa Teresita, por accidente, porque no íbamos a eso y nos encontramos que había un congreso sobre la espiritualidad de Santa Teresita. Había obispos y gente de todas partes del mundo. Como llegamos temprano, cogimos un muy buen puesto. La colecta la hicieron de tal manera que era oración. Yo no sé la actitud de aquellas personas que llegaron, era como si eran parte de la asamblea. No eran un extraño que llega y te tira una cesta para que sueltes la plata. No, eran personas que estaban imbuidas en la oración del momento. Y fue una cosa preciosa. Todo estaba cuidado. Ahí no hubo nadie que diera una señal, nada. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo y cómo tenía que hacerlo. Y decía, ahora puedes, Señor, dejar a tu siervo ir en paz, porque he visto una liturgia maravillosa. Pero eso a veces no pasa. Nosotros improvisamos mucho y el enemigo más grande de la liturgia es la improvisación. Una cosita que yo tengo que decir. Muchas veces los peores para la asamblea son los de siempre, es decir, nosotros, porque de pronto llego y la gente se pone a hablar. Mírense ustedes, si ustedes guardaran el silencio previo de recogimiento, ¿quiénes son los primeros que hablan? Pregúntense ustedes, porque yo he tenido que entrar aquí y callar, por favor, señor. Y le puedo decir una cosa, después de conocer lo que conozco, Corpus Christi es un manso de paz. Sí. Porque hay sitios donde eso es el mercado de la gallina, de la gente hablando. Pero fíjense que nosotros tenemos lo que dijo Celada, tenemos que vivir la liturgia. Por eso es tan importante estos días. Y tenemos que ser un espejo de la liturgia. Yo pienso que la acogida es ministerio de todos. El ujier es el que se encarga de acomodar a la persona y parar cuando la lectura de la palabra se está leyendo, que es un momento sagrado. Jesús nos está hablando, o el apóstol nos está hablando, o el profeta nos está hablando. Nadie se mueve.
nadie. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, con mucha delicadeza, no a lo burro, pero con mucha delicadeza, por favorcito, pudiera quedarse un momentico hasta que termine de hablar Samuel, hasta que termine de hablar Juan. Si ustedes hablan así, no hasta que termine de leer el cura. No. Mire, ya ustedes saben que estamos el Evangelio según San Juan. La próxima vez que alguien empiece, puede esperarse un momentico, está hablando el apóstol Juan, para que la persona entre en conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando allí? No es que el cura está leyendo el periódico, estamos leyendo la palabra. Que esa palabra, respeto, que no permita que de pronto uno se me mete por el medio del pasillo, atraviesa la iglesia de lado a lado, distrae a la gente. Tenemos que hacerlo. Segunda cosa que yo veo con los ushers. Cuando ustedes están para dar paso a que la gente vaya a comulgar, hay una cosa que ustedes no pueden hacer. Fíjense. No es que den palmada, es que hay mucha gente que no sabe dónde rayos está, que vino porque es primera comunión, confirmación o lo que sea, no sabe dónde rayos está parado. Y si alguien le dice, póngase de pie y vaya a comulgar la galletica, el hombre se levanta y le paga la galletita. Usted le está diciendo que vaya. Postura del usher es nada más que estar parado e ir echando para atrás. No diga nada. Solo eso. Si nadie se levanta, no se preocupen. Sigan para adelante. O mejor dicho, sigan para atrás. Pero no le digan nunca, vamos. Porque hay gente, y el usher lo hace con toda su buena voluntad. Pero al hacerlo, obliga a la gente a levantarse, porque si no queda en evidencia, no quiero más levantarme, pero levántese usted. Tenemos que tener mucho cuidado, y por eso es tan importante. Recuerden otra cosa, y esto es para los ministros eucarísticos. Hemos dicho todo lo que debe ser, pero hay gente que no está aquí. Aquí habremos 350, 400 personas, a lo máximo. En la parroquia vienen a misa 1500. Por tanto, hay mucha gente que no está. Cuando la persona venga, usted no le dice, ¡no se arrodille! No, sencillamente se arrodilló, le da la comunión, no dice nada más. La persona hace 40 símbolos, no le lleve, no trate de darle clases a la persona cuando venga. Hay que tratar con mucha delicadeza a la gente. Había una persona, un ministro eucarístico, que me decía, es que yo sé que esa persona no está casada por la iglesia y está viniendo a comulgar. Voy a negarle la comunión. ¡No! El problema de ella. No se la puedo negar yo y la has confesado. No podemos. Nosotros no somos quienes para juzgar. Nosotros tenemos que solamente aceptar que la persona viene, y si luego se lo puede decir al cura, se le puede decir algo para que explicarle, porque la gente no tiene idea de por qué no puede, pero no es cuestión de ustedes de juzgar, ni de condenar, ni de llamar la atención, ni de decir no. Si el Señor le lavó los pies a Judas, no creo que se preocupe, y le dio la comunión a Judas, no creo que se preocupe, porque esta persona, sin saber lo que hacía, hizo la comunión. Así que olvídese. Yo creo que esto es importante. Segunda cosa, no, por favor, desalienten a que me traigan niños a la comunión, ni desalienten a que me traigan gente con los brazos cruzados para que yo le dé la bendición. No es el momento de la bendición. Primero, porque viene la persona y cree que porque yo le he dado la bendición ya no necesita prepararse para que pueda comulgar. O sea, esto fue un invento que se creó para que la gente no se quedara en el banco. Pero se produjo la contracosa de que entonces ya la gente no se preocupaba nada más que de recibir la comunión. Y lo de los niños, por bonitos que sean los niños, no vengan con los brazos cruzados, porque el cura se confunde. Ya hemos dado muchas primeras comuniones antes de estar preparados. Claro. Porque si ustedes se dan cuenta, los niños que han hecho la primera comunión ahora, hay niños tan pequeñitos que yo no los veo. No sé diferenciar si han hecho la primera comunión o no han hecho la primera comunión. Hay dos normas en ese caso. Una norma dice, la fila de la comunión es parte de la comunión. Por tanto, el que no vaya a comulgar, que no se ponga en la fila de la comunión. Esta es redención y sacramento. Y segundo, no se dé bendición a nadie privadamente en la comunión, porque la bendición es para todos y al final de la misa.
No se dan muchas, porque no tiene sentido una bendición ahora y después otra bendición y no tiene ningún sentido. Si la bendición se da al final. Otra cosa, el ministro eucarístico no puede dar bendiciones. El cura y el diácono son los únicos que pueden dar bendiciones oficiales. Ustedes lo ven en casa, le dan la bendición a sus nietos, pero eso ya es privado. Pero hay a veces que vienen a comulgar y el ministro eucarístico, no aquí, en esta iglesia yo no lo he visto, pero en otras parroquias, y de pronto el ministro le pone la mano y le hace una bendición y la persona se va. No pueden tocar a nadie porque están tocando a la persona y con esa misma mano van a tocar la hostia después. Entonces, si la persona tiene el pelo sucio o tiene cualquier cosa, no es correcto. Sí, es verdad, o tiene grasa en el pelo. En defensa, me dijeron a mí, Cerada, que la realidad, el que la comunión también en la mano se quitó, se desalentó, porque ustedes los laicos tenían las manos sucias. Nosotros nos habíamos lavado las manos previo al Santísimo. Bueno. Ya ustedes ven que la bronca entre unos y otros no ha terminado. Bueno, ya es las 9:20, se nos ha pasado el día. Una última cosa para terminar. Es decir, lo que quiero que se quede en la mente es esto. Tenemos que mantener el espacio sagrado, ¿sí? El sentido de lo sagrado. Si no hay eso, no hay nada. Y fíjate una cosa, yo quiero acentuar esto. No es, y le voy a decir una cosa, el otro día me vino uno y dice, fui a una primera comunión y padre, aquello era un gallinero. Yo me quedé asombrado, la misa de 11, los que estuvieron en la misa de 11, de este domingo, era una primera comunión, había muchísima gente de fuera y aquí había silencio, silencio. Muy poquitos eran los que no sabían silencio. Pero yo les pido a ustedes que me ayuden, a mí no, al Señor, a crear ese espacio que le está diciendo. Otra cosa que había dos cosas que a mí me enseñaron cuando era un niño y yo quisiera pasárselas a ustedes. No fue hace tanto. Uno era, antes de salir de casa vas al baño. No se te ocurra pedirme ir al baño cuando estemos fuera. Yo nunca conocí la iglesia, el baño de la iglesia de San Agustín donde yo iba a misa, jamás. Nunca conocí el baño de mi iglesia, de mi parroquia allá en Cuba. Nunca la conocí en España, nunca. Oiga, aquí parece que todo el mundo tiene un problema de diuréticos y necesita ir al baño, sobre todo los niños. Yo me acuerdo que a mi hermana, cuando iba a salir, la sentaban en el baño, abrían la llave del agua, y hasta que la sinvergüenza esa no hacía lo que tenía que hacer, no salíamos de casa. La segunda cosa, ¿ustedes se han dado cuenta que ahora, de pronto, yo estoy hablando en la homilía y de pronto, glu, 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 glu? ¿Ustedes se han dado cuenta de la falta de educación que es eso? ¿Cómo tomar agua? A no ser que usted tenga un problema de agua. Jamás yo bebí agua en la iglesia, jamás yo vi a nadie tomando agua en la iglesia. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Ahora, señores, antes nunca tomábamos agua y ahora si no tomamos agua, no vivimos. Es que esta es la problemática. Nos hemos metido una serie de cosas. No había botellas entonces. Bueno, padre, no estoy usando el esto para hablar, pero estoy usando para el texting. Ya, son cosas de esas. Quiero terminar hoy, así que gracias, Rogelio. Mañana seguiremos. El cheque. El chicle. Pongan la mano en el banco y verán cuántos chicles tienen ustedes ahí debajo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por Rogelio, bendícelo, cuídalo, protégelo, que siga, que crezca en tu amor y en tu sabiduría para poder compartirlo con nosotros. Te lo pedimos eso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos cositas antes de marcharse. Si hay algún compañero de ustedes, algún ministro que no está aquí, por favor llamen, díganle que venga mañana. La segunda cosa, aquellos que no han podido venir el primer día, pues saben que en corpuschristi.com están estas charlas que está dando Rogelio para dos cosas, para que los que no puedan ver lo hagan
Y segundo, para que lo han oído, quieren volverlo a ir y quieren recordar y hablarlo en comunidad y hablarlo entre los ministros de cómo prepararse para celebrar mejor la Eucaristía. ¿Sirvió la pena? Entonces, mañana. De Juan Diego. Oye, gracias. Pero hemos partido la charla, te la rompí en el esto. ¿Qué? La No, charla, no está bien, sí. pero me parece que salió desde la preocupación Muy de... bien, muy bien. Los que vienen, o sea, los salmos de los lectores, no tiene que ser de la reverencia como se hace. Al altar. Sí, sí, sí. Cuando tienen un objeto en la mano. Bueno, es que... Suben con un objeto Sí, en la bueno, mano. viene con la cosa que el folder de la... No, pero no es un objeto Eso no, litúrgico. no es un objeto, eso puede Un objeto hacerlo. litúrgico, es que viene con el leccionario, no hace reverencia.